Bueno, ¿qué tal, guapísimos y guapísimas? Hoy vamos a solucionar el problema que es la segunda uva del entrenamiento, que es el problema 316, racha afortunada. El problema, básicamente, nos dicen que un jugador de póker ha ido anotando las ganancias y pérdidas que ha obtenido en una serie de días y quiere saber dentro de esos días cuál ha sido la mayor racha seguida que ha conseguido, es decir, el mayor número de ganancias que ha llegado a tener en un momento dado. Entonces, bueno, para la entrada nos dicen que nos dan los casos de prueba. Dentro de cada caso nos dirán cuántos días ha apuntado y a continuación ese número de números con las ganancias o pérdidas según el día que ha llegado a tener, y la salida será simplemente el intervalo en el que ha tenido la mayor racha acumulada. Y bueno, importante también entender bien el enunciado, porque esta parte igual puede llegar un poco a confusión, ya que puede parecer que te digan que la racha nunca puede superar esto, pero esto lo único que nos quiere decir es que ninguno de estos números va a superar el número 10.000. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver cómo solucionaríamos este problema. Bueno, pues para ver y entender un poco cómo solucionaríamos este problema, vamos a intentar solucionar un ejemplo que es un caso, uno de los de prueba, pero acortado un poco, que es este caso. Dados estas ganancias o pérdidas según cada día, queremos saber cuál es la mayor racha consecutiva que ha conseguido el jugador, cuándo inicia esta racha y cuándo termina. Entonces, bueno, igual algunas de primeras habéis pensado en probar como si fuese todas las posibles combinaciones, es decir, empezando en el día 1, pues el día 1 solo, el día 1 con el 2, el 1 con el 2 y con el 3, y así sucesivamente, igual con todos los días, luego la racha que empieza en el día 2 y coge el día 2 y el día 3, y así con todos. Esto sería una manera de ver el problema de fuerza bruta, ya que sería probar todas las posibles combinaciones. Pero bueno, esto no entraría en tiempo, ya que el número de combinaciones es demasiado grande, el número de sumas que hay que hacer también. Entonces vamos a ver cómo resolverlo en vez de con fuerza bruta, de una manera greedy, que es mediante un algoritmo que en cada momento tome la que es la mejor decisión para obtener siempre la mejor racha posible. Entonces, bueno, dado este caso, vamos a ir viendo cómo mientras leemos la entrada y la vamos guardando en un array estático, ya veremos luego cómo lo haremos. Cuando pasemos al código, pues vamos a ver cómo vamos a ir procesando la entrada que nos van dando. Entonces, bueno, iniciamos con un máximo de 0, la racha máxima pues sería ninguna, y de momento tenemos una racha acumulada de 0, ya que no hemos procesado ningún número, y nuestro intervalo de la racha empieza en el 0 y acaba en el 0, ya que no hemos procesado ningún número. Entonces, bueno, leemos el primer número de la racha, que es una ganancia de 30, y entonces lo que haríamos sería como abrir nuestro intervalo entre el día 0 y el día 1 a una ganancia de 30. Vamos a tomar como que acaba en el día 1, aunque esto sería en vez de un corchete cerrado, un paréntesis abierto, ya que el día 1 no lo llegamos a coger, sino que solo el primer día, pero por comodidad pues lo vamos a representar así. Entonces, de momento, el primer día nos dicen que gana 30 euros o 30 lo que sea, y bueno, de momento vemos que esta es la mayor racha a la que ha llegado, ya que es mayor que nuestro máximo. Entonces sobreescribimos el máximo que teníamos hasta ahora y escribimos cuándo se inicia y cuándo se acaba la racha que hemos leído, ya que lo que nos piden realmente no es el máximo lo que gana, sino entre qué días lo gana. Así que importante sobreescribir las tres cosas. Entonces, bueno, continuamos procesando la entrada y vemos que nos llega un -7. Entonces, a pesar de que la ganancia es menor que la del primer día solo, ya que 23 es menor que 30, vemos que el máximo continúa siendo el mismo, pero nos vamos acumulando esto, ya que aunque sea menor que 30, nos va a seguir sumando para los días posteriores. Entonces, mientras tengamos un acumulado positivo,
vamos a continuar con él leyendo la entrada. Entonces, bueno, continuamos leyendo la entrada, nos llega un 1, ampliamos el intervalo de 0 a 3 y sumamos 24 a la racha acumulado. 24 sigue siendo menor que el 30 que teníamos, así que el máximo se mantiene y igual, como sigue siendo un acumulado positivo, nos va a aportar positivamente a los demás días, así que lo mantenemos. Entonces ahora llega un menos 25, es decir, ese día ha perdido 25 y vemos que nuestro intervalo, nuestras ganancias se vuelven pérdidas, ya que llegamos a un menos 1. Entonces, todo este intervalo, si lo mantenemos para nuestra racha final, lo único que va a hacer es restar a lo que pueda venir por delante, o sea, va a aportar negativamente en vez de positivamente. Entonces, este intervalo ya no nos interesa para el futuro porque nos va a dar valores menores de los que podríamos obtener. Entonces, lo que vamos a hacer cuando obtengamos una racha negativa es directamente ignorar este intervalo y volver a empezar como si fuese el principio. Es decir, cerramos el intervalo hasta 0 de nuevo y seguiremos leyendo, ya que, como os he dicho, pues solo aportaría negativamente a lo que viene por delante. Entonces, bueno, leemos el siguiente número, que es un menos 20, y vemos cómo nos pasa igual. Como tenemos un número negativo, si aquí tuviésemos ya un número positivo, por ejemplo un 5, y ahí seguimos contando este menos 20, lo único que haría sería restar a las ganancias, entonces tampoco nos interesa. Así que lo vamos a cerrar una vez más y volver a quedarnos con un intervalo vacío. Y continuamos leyendo la entrada. A continuación vemos que nos entra un 25, ahora sí que la ganancia va a ser positiva, pero sigue siendo menor que nuestro máximo, así que no lo sobrescribimos. Y bueno, como vemos en este caso, si hubiésemos conservado el menos 20, tendríamos ahora mismo una ganancia de 5, o sea, estaríamos perdiendo dinero de la racha máxima en vez de sumándole positivamente. Por eso, siempre que nos encontremos con que la racha de un intervalo nos da negativo, directamente lo cerramos y volvemos a empezar. Entonces, bueno, ya lo último queda leer el último número de la entrada, que como vemos suma 35, que es mayor que nuestro máximo actual, así que sobrescribimos tanto el máximo como el inicio de la racha y el fin de la racha. Ahora sería 35, el inicio en el día 5, el final en el día 7. Entonces, bueno, ya hemos procesado toda la entrada, nos ha quedado esta raya así lleno, y en la variable máximo tenemos el valor máximo y en estas dos variables pues lo que nos pedían, que era básicamente el intervalo. Entonces, ahora una observación que tenemos que hacer es que lo que nos piden en la solución son los días que ha escogido para la racha. Entonces, nosotros hemos empezado a contar por el día 0, pero en el enunciado nos dicen que empezamos a contar por el día 1. Entonces realmente sería 1, 2, 3, 4, 5, los días 6 y 7. Entonces, a pesar de que teníamos un intervalo de 5 y 7, el primer día realmente no lo estamos contando, ya que se refiere al día anterior, así que lo único que haremos será añadir 1 al inicio de nuestra racha. Entonces, simplemente la solución final sería 6 y 7 y ya habríamos acabado con el cálculo de la máxima racha. Entonces, un par de cosas a tener en cuenta en este problema es primero qué hacer cuando nos encontramos dos rachas iguales, es decir, cuando llegamos a un acumulado que es igual al máximo que ya tenías antes. Pues por eso también es importante siempre leer bien el enunciado, ya que en el enunciado nos dicen que solo vamos a sobreescribir el máximo cuando la racha acumulada sea igual, siempre que el intervalo mida menos, es decir, solo vamos a cambiar el máximo si la longitud del intervalo es menor, siempre y cuando nos encontramos con el caso de que el acumulado es igual que el máximo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es mirar siempre bien los límites del problema, es decir, si los números se nos van a ir de integer y vamos a tener que utilizar long, ya que esto nos puede dar lugar a tener un WA cuando el algoritmo está bien. Entonces, tenemos que fijarnos por ahí en los límites del problema. Como vemos, el máximo de días de la racha va a ser 100.000 y como mucho tenemos una ganancia de 10.000 euros o lo que sea al día. Entonces, si hacemos la multiplicación, vemos que como mucho vamos a tener una suma total de 10 a la 9, que justo es el límite de enteros, así que vemos que está hecho más o menos a posta
para que no tengamos que utilizar los long. Pero bueno, siempre está bien darse cuenta de eso porque nos puede dar lugar a errores. Y bueno, una vez ya hemos visto cómo sería el algoritmo, vamos a pasar a verlo en código. Vale, pues ahora vamos a ver cómo pasamos lo que hemos visto en las diapositivas a código. Lo primero, tenemos que leer los casos de prueba y hacernos un bucle para procesar cada caso de prueba, pues de esta forma. Ahora, dentro de cada caso, lo primero que hacemos es leer el número de días que nos van a introducir y a continuación inicializamos todas las variables que vamos a necesitar usar durante nuestro algoritmo. Entonces, igual que hemos visto en las diapositivas, estas van a ser nuestras 3 variables que van a almacenar la solución final. Es decir, el máximo que vamos a ir sobrescribiendo y el inicio y fin de la racha que nos ha dado este máximo. Entonces, aparte, mientras vayamos gestionando el algoritmo, necesitamos unas variables auxiliares en las que vamos a ir acumulando la racha del intervalo que tenemos en ese momento abierto. Igual que habíamos visto en las diapositivas que teníamos entre corchetes las ganancias de cada racha. Entonces, a medida que vaya avanzando el algoritmo y este acumulado supera el máximo actual, pues se guardará el valor de este intervalo en el que vamos a utilizar para imprimir la solución finalmente. Entonces, visto esto, lo primero que hacemos es crear nuestro array en el que vamos a ir almacenando todas las ganancias de cada día. Y bueno, lo creamos con un poco de margen, ya que nunca viene mal, por si acaso, pues declararlo con un poquillo más de espacio. Entonces, ahora una vez tenemos todo declarado, empezamos con el algoritmo de la misma forma que habíamos visto en las diapositivas. Lo primero que hacemos es leer las ganancias de ese día y aumentar el intervalo que tenemos ahora mismo auxiliar abierto en una unidad. O sea, abrimos el corchete y habiendo leído las ganancias de ese día, se las sumamos a nuestro acumulado. Entonces, una vez ya hemos procesado este dado de entrada, tenemos 3 posibles opciones con este acumulado. Entonces, como ya hemos visto, cuando tuviésemos un acumulado negativo, lo único que iba a hacer es restarnos a posibles futuras rachas. Entonces, exactamente igual que dijimos en las diapositivas, cerramos el intervalo, es decir, el inicio del intervalo pasa a ser igual que el fin y el acumulado lo pasamos a 0. Ya que eso, de otra forma, lo que haríamos sería restar a futuras rachas. Si el acumulado no es negativo sino que es positivo, pues tenemos también 2 posibles alternativas. Si el acumulado supera el máximo, pues directamente sobrescribimos tanto la variable máximo como la... aquí es una B y aquí es un acumulado, perdón. Sobrescribimos tanto la variable máximo como el intervalo que teníamos y lo pasamos a la solución y ya está. En cambio, si el acumulado es igual que el máximo, solo sobrescribimos si la longitud de nuestro intervalo es menor que la que teníamos. Entonces simplemente pues tener en cuenta esta condición que la dice el enunciado para no equivocarnos. El último caso sería que el acumulado sea menor que el máximo y para ese caso no tenemos ninguna acción, simplemente volveríamos arriba y seguimos procesando la entrada. Entonces, una vez haya acabado este bucle for, ya habremos leído todos los días y tendremos en la variable máximo la ganancia de la máxima ganancia que ha obtenido en alguna racha, el inicio de la racha y el fin de la racha. Entonces, como vimos en las diapositivas, hay que hacer un pequeño ajuste a la hora de imprimir la solución, ya que nosotros los hemos empezado a numerar los días en 0, pero en el enunciado nos especifican que empiezan el día 1. Entonces simplemente es sumar 1 a la solución final, que aquí sería INE y aquí C. Y bueno, una vez tenemos ya el código, pues vemos que simplemente tenemos que imprimir este intervalo. Y bueno, vamos a probar los casos de prueba. Vale, como vemos nos dan igual los casos de prueba, así que vamos a probar a mandarlo y a ver si da C.
Bueno, pues como vemos, ya está resuelto el problema. Y nada, esperemos que os haya quedado claro. Y recordar que aunque ya no os aporte puntos, os seguiremos apuntando en las subas debajo de la clasificación si seguís resolviendo los problemas. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con la siguiente suba. Es el baile de la uva, uva, que nadie se baje, que